Y acá, amén. Muy bien. Bienvenidos todos, hermanos, a Tesoros del Cielo. Hoy seguimos con nuestra serie de las buenas noticias, una clase en cuanto a al Evangelio del Señor Jesús. Y eso quiere decir Evangelio, buenas noticias. Y hemos visto tantas bendiciones que trae el Evangelio del Señor Jesús a nuestra vida, ¿no? Cuando escuchamos el Evangelio, lo recibimos en nuestro corazón por fe, ¿verdad? Dependemos de ese mensaje, trae mucha bendición, trae salvación, trae poder, trae libertad, liberación. Y la semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que es la gracia, ¿no? Y hablamos de la palabra griega eh, que es, a ver, acá lo tengo un poquito para recapitular, ¿verdad? Es la palabra caris. En español la vemos como charis, pero explicamos, ¿verdad? Que se pronuncia caris como carismático o carisma. De ahí sale esa palabra. Y vimos que la palabra gracia, el caris, ¿verdad? Es lo que trae gozo. Esa es la definición de esa palabra. Caris es lo que trae gozo, placer, delicia, dulzura, un encanto, ¿verdad? Tiene una belleza, un atractivo. Por eso decimos esta persona es carismática porque tiene algo que atrae, algo que trae gozo, ¿verdad? Que agrada, ¿no? Una dulzura, una belleza, un placer. Cuando vemos eso en un contexto espiritual, ¿no? La gracia de Dios es hermosa porque nos trae placer, nos trae gozo, el gozo de la salvación y belleza espiritual porque nos limpia de nuestro pecado, ¿verdad? Y nos hace placenteros a Dios, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva de Dios, cómo nos ve cuando tenemos la gracia de Cristo en nuestra vida. Am, Explicamos, ¿no? Que el caris, la gracia, de esa palabra sacamos la palabra carismático, carisma. Acuérdense en eso, caris. Muchas veces se define la gracia como un don que uno no se merece, un regalo, ¿no? El regalo inmerecido. No nos merecemos la salvación, no nos merecemos el perdón, no nos merecemos la gracia, el regalo, ¿verdad? Pero es muy bonita esa definición, un don, un regalo que uno no se merece. También el diccionario bíblico Strong's lo llama buena voluntad o misericordia o el favor. Es la actitud de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús nos da gracia, favor, algo que no nos merecemos. Habla de la bondad de Dios por la cual ejerce su santa influencia sobre las almas para volverlas a Cristo, ¿no? La gracia es lo que eh, es el alcance de Dios al humano, ¿verdad? Nos hace voltearnos en arrepentimiento, ¿verdad? La palabra arrepentimiento quiere decir un giro de 180 grados. Era un término náutico, lo usaban los barcos, ¿no? Yo siempre pregunto a la gente cuando hablo del arrepentimiento, ¿verdad? Ahora se entiende como un cambio de mente, es eso lo que quiere decir. Pero la idea, el cambio de mente era porque en los barcos, ¿no? Había una persona arriba, y yo les digo, la gente han visto el Titanic, la película El Titanic, ¿no? Había un muchacho arriba, ¿no? Que tiene que ver el horizonte a ver si hay peligro, ¿no? Y si veía peligro, tenía que gritar la palabra en inglés es repent, arrepiéntete, arrepiéntete, para que el capitán gire el barco 180 grados y cambie el rumbo, porque acá hay peligro, ¿no? Entonces voy a cambiar el rumbo para evitar ese peligro. Lamentablemente el muchacho del Titanic o se durmió, se descuidó o estaba muy oscuro, muy frío, obviamente estaba congelado allá arriba, no vio el peligro y no pudo anunciar esa palabra que es arrepiéntete, ¿no? Repent. Y lamentablemente, pues chocaron, ¿no? Hubo desgracia, muerte, ¿no? Porque eso era lo que estaba en el horizonte, ¿no? Igual la palabra arrepentimiento, la gracia de Dios, lo que está diciendo aquí es que Él ejerce una influencia en nuestras vidas para que podamos voltear el barco de nuestra vida y en lugar de ir hacia la condenación, vemos a Jesús como nuestro
nuestro Salvador, volteamos hacia Él para no correr ese peligro, ¿no? Y eso es lo que es la gracia de Dios. Habla de la bondad de Dios por la cual ejerce esa influencia para atraernos a Él, ¿no? Y no solamente que vuelve a las almas a Cristo, sino que las mantiene, las fortalece, aumentándoles la fe y el conocimiento y el afecto para ejercer o encender las virtudes cristianas. O sea, todo viene de Dios, no es algo que nosotros es un esfuerzo, sino que Él en su gracia nos da la fe, nos da la fortaleza y los dones para salir triunfantes en la vida cristiana, ¿verdad? Así que todo eso vimos la semana pasada y hoy vamos a seguir en el mismo tema de la gracia porque es la gracia de Dios lo que nos salva, ¿no? No, y como seres humanos batallamos con ese concepto, porque el mundo, las religiones y toda la influencia antibíblicas, porque eso no está en la Biblia, promueven que el hombre, el ser humano, es el que debe de tratar de salvarse a sí mismo, ¿no? Y vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo eso es contrario a lo que la Biblia enseña, ¿no? La salvación es un regalo, no hay nada que podamos añadir ni quitar, no hay nada que el ser humano contribuye para la salvación. Así que hoy vamos a enfocarnos en ese, el tema va a ser el Evangelio, es el poder de Dios, la gracia de Dios es el perdón de Dios, ¿no? O sea que hemos visto, la gracia es un regalo, pero la gracia también es perdón, ¿no? Y es parte del poder de Dios. Dios es el único que puede otorgar salvación, es el único que puede otorgar el perdón en su gracia, ¿no? Y como esta belleza, este regalo, ¿no? Y para poder aclarar y entender mejor la palabra gracia, vamos a leer de la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Galacia, ¿verdad? A los Gálatas. Esa es la epístola o la carta que él escribió a los hermanos que estaban en este lugar griego, ¿no? Grecia. Dice Pablo, Gálatas 1. ¿Verdad? Si usted tiene su Biblia, ¿verdad? Especialmente hermanos del Facebook, ¿verdad? Porque las hermanas del Zoom pueden ver las notas y pueden ver las porciones bíblicas, ¿no? Que es un visual, ¿no? Ayuda para la retención, la memorización, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y les animamos siempre a que tengan sus Biblias, la subrayen, la memoricen, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es la que eh, nos despierta a la fe, a la confianza, a la dependencia en Jesús. Así que Gálatas 1 dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Verdad? Aquí vemos la mención de las dos personas de la divinidad, ¿no? Jesucristo, Jesús el Cristo, ¿verdad? Y Dios el Padre que lo resucitó, ¿no? Y sabemos por otros versículos que fue el Espíritu de Jesús el que lo levantó, ¿verdad? O sea que ahí vemos la participación de las eh, tres personas de la Trinidad. Pero Pablo empieza aclarando, ¿no? Yo soy apóstol no por voluntad humana, no porque se me antojó ser líder o maestro o porque alguien me haya dado ese título. No, yo soy apóstol por medio de Jesús y por medio de su Padre, ¿no? Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Noten que no era solo una iglesia, había muchas en esta comunidad de creyentes en Cristo Jesús. A todas las iglesias, dice, a las iglesias de Galacia. Y viene el saludo tradicional de Pablo, gracia, caris y shalom y paz. Era el saludo gentil, la gracia, así se saludaban los griegos, gracia, para ti, caris. Y los judíos se saludaban con el shalom, la paz. Entonces, como somos uno en Cristo, ¿verdad? Tanto la gracia como la paz. Caris y shalom para ustedes, le dice, sean a vosotros de Dios
el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente la mención de los dos. Dice, pero aquí empieza ya el meollo, ¿no? Como el punto que Pablo quiere traer en esta carta es la importancia de la gracia en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice aquí, empieza el primer punto, dice, el cual Jesús, el Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está explicando que la gracia, el perdón, es algo que logró nuestro Señor Jesús para librarnos de este presente siglo, ¿no? Y explica, ¿no? El pecado controla al ser humano. El que está sin Jesús es esclavo del pecado, dice la palabra del Señor. A veces trata, se esfuerza para superar o cambiar, pero no puede porque es esclavo. El pecado se enseñorea del individuo que no tiene al Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús hace a través de su muerte y su resurrección, cuando uno pone la fe en Él, nos da poder para poder, redundando, ¿no? Vencer al pecado. En otras palabras, el pecado ya no tiene control de nosotros, no se enseñorea, no tiene señorío, ¿verdad? Las palabras que se usan como se entendían antes porque había esclavitud abierta, ¿no? Ahora todavía hay, ¿no? Pero ha tomado diferentes formas. Pero eso es un señor, ¿no? El dueño, el que él se señorea. Y la Biblia explica, ¿no? El ser humano pertenece a alguien. No, a veces la gente dice es mi vida, yo tengo control de mí mismo, pero es un engaño porque tiene que pertenecer a alguien mayor, ¿verdad? Puede ser el Señor Dios, el Señor Jesús, o puede ser el diablo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo cuando se lo rechaza a él como Señor. Pero aquí el punto es la gracia es manifestada en la forma de que el Señor nos liberta del pecado. Eso lo hace en el pasado, en el momento que Él muere, ¿verdad? Y en el presente es un poder progresivo, ¿verdad? A medida que uno obedece al Señor, que se acerca a Él, va eh, libertándonos el Señor del poder. Uf, se cortó aquí, perdonen hermanos, qué pena. Déjenme empezar otra vez con los hermanos del Facebook. Un segundito, no se me vayan. Parece que hubo una interrupción por el internet, pero vamos otra vez. Vamos live. Para que Ok, muy bien. Entonces, estamos, perdonen, hermanos, que hubo esa interrupción con el internet, pero vamos a tratar de recapitular aquí. Muy bien. Oye, esto no sé por qué salió. A veces salen ah, figuras, ok, no, esto vamos a poner, no quiero nada de figuras, ahí está, ok, perdón. Entonces, vamos a seguir, seguimos en Gálatas, ahora entonces el primer punto que entendemos es que el Señor en su gracia nos liberta del pecado. Él, dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. O sea, Él hace un pago, Él nos representa para librarnos. Ese es el primer punto de la gracia, ¿no? Que trae perdón. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Y, está haciendo hincapié, Pablo, de que no es por nuestros esfuerzos, sino que hay alguien que está pagando una deuda y ese alguien es nuestro Señor Jesús. Por Él se da a sí mismo. Hay un intercambio, ¿no? Aquí está el culpable, aquí está el inocente, yo me pongo en su lugar, ¿verdad? Castíguenme a mí para que esta persona reciba mi justicia, mi santidad, mi perfección, ¿no? Así que versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Noten, la gracia, el regalo viene de Cristo, de Jesús. Esa misericordia es de Él, ¿no? Y Pablo dice,
yo no sé qué les pasó, en otras palabras, ¿verdad? Que empezaron bien, entendieron que la salvación viene por Jesús, pero ya se apartaron, no se fueron a otro evangelio. Y el versículo 7 prosigue, dice, ah, no que haya otro, no hay otro evangelio, no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten el evangelio, las buenas noticias son acerca de Jesús. Y hay gente que enseña diferente o quiere cambiar, pervertir es el pecado de la impiedad. La impiedad es cambiar lo que Dios dice. Puede ser un poquito, no necesariamente tiene que ser contrario completamente, pero con un poquito que se le cambie, ya es un pecado de impiedad, se está pervirtiendo lo que Dios ha dado o ha anunciado, ¿no? Dice el versículo 8, dice, mas si aún nosotros, Pablo está hablando y representando también a los hermanos que estaban con él, dice, si nosotros, los apóstoles, los discípulos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, sea condenado, ¿verdad? Sea castigado a lo más severo posible, porque está trayendo condenación a otros, ¿no? Ese es el peligro, ¿no? Como un mal doctor, ¿no? Que tiene la solución, pero prefiere mentirle al paciente, ¿no? Y decirle, no, tómate nomás esta aspirina, ¿verdad? Y con esto vas a estar bien. Es perjudicar, no solamente se perjudica el que hace eso, pero perjudica a otros eternamente. Por eso dice, sea maldito el que traiga otro evangelio, otro mensaje, otro evangelio que el que el Señor Jesús nos ha dado. Y hace la advertencia, aunque se te aparezca un ángel, ¿verdad? Y mencionamos esto en la última clase, ¿no? ¿Cuántas religiones han empezado porque alguien dice que se le apareció un ángel o se le apareció algo que eh, consideran celestial o, oh, qué pena, otra vez se desconectó. Pobrecitos los hermanos del Facebook, yo creo que los voy a dejar ahí para que nomás vean la clase em, a través del Zoom. Qué pena, me da pena porque nos acompañan varios hermanos, pero no, no sé qué está pasando con el internet. Bien, entonces, sigamos nosotros, hermanos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay gente que dirá, yo he visto visiones, yo he visto un ángel, o se me apareció aquí, allá, y el Señor mismo dice, si en los últimos tiempos muchos dirán que son el Cristo, que se les apareció hasta Cristo, pero no le crean, dice, porque solo hay un evangelio, ¿no? No hay otro. Pero Pablo les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué se están apartando creyendo otras cosas? Versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué menciona eso de que si quiero agradar a los hombres o quiero agradar a Dios? Porque toda propuesta diferente al evangelio que Dios nos ha dado en Cristo propone que el hombre em, impresione a otros, es la idea. Por ejemplo, el religioso dice, yo hago esto y yo doy a esto y yo soy así y mírenme a mí. O sea, estoy tratando de agradar a la gente que piensen de mí como una persona muy espiritual, ¿verdad? Y el Señor dice, Pablo está explicando, ¿no? Cuando uno ve el Evangelio de Cristo, no es para impresionar a la gente, no se está tratando de ganar el favor de los hombres, ni, ni, ni el de Dios, porque no podemos ganarlo, porque somos pecadores, ese es el punto, ¿no? Si uno trata de hacer eso, de exaltarse a uno mismo,
para ganarse el favor o agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo, ya no está siguiendo el evangelio de Jesús. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no es un invento, lo del evangelio, ¿verdad? Mucha gente dice eso, ¿no? Que este, el evangelio es un invento de humano, ¿verdad? Que es algo que, voy a tratar aquí, perdonen, que es algo que eh, salió de invención humana, ¿verdad? Mucha gente dice, yo no creo en esos cuentos, ¿verdad? O yo no creo en esas fábulas, porque creen que el mensaje del evangelio de salvación en Cristo Jesús es algo inventado, pero Pablo dice, yo no recibí esto, ningún hombre me lo enseñó. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. El apóstol Pablo tuvo un encuentro directo con Jesús. Él dice, yo no, a mí nadie me enseñó esta historia, sino que yo la escuché directa por una revelación que tuve del Señor Jesús, porque acuérdense, dice, yo antes perseguía a la iglesia, la asolaba, no, estando en el judaísmo, odiaba a los de este camino, ¿verdad? Versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, ¿verdad? Como sacando pecho, ¿no? Diciendo, si hablamos de méritos, yo en el judaísmo superaba a todos mis contemporáneos. Era muy celoso, muy puntilloso, era muy meticuloso, ¿no? Detallista en cuanto a las tradiciones. Me fijaba que tenía que hacerlas mejor que los demás, ¿no? Era muy estricto en su religión él, y por eso odiaba la idea de que haya un mensaje que hable de que se puede la persona salvar sin seguir estas tradiciones, estos ritos, estas costumbres, ¿no? En el judaísmo. Por eso no soportaba él esa idea de que haya un otro mensaje, ¿no? Y perseguía a los hermanos. Versículo 15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, aquí es otra vez hablando de ese, como decía la palabra, la descripción es que el Señor nos atrae a Él, ¿verdad? En su gracia. La gracia es eso, que el Señor ejerce una influencia en nuestra mente y corazón para que volteemos hacia Él. Él está aquí, Pablo, pensemos en Pablo, era un hombre altamente religioso, estricto y muy entregado a sus tradiciones, ¿verdad? Pero Dios en su gracia lo atrae a que vea a Jesús como el Salvador y no su religión, ¿verdad? Y eso dice él, ya Dios me había apartado desde en su gracia, ¿no? Dios que ve, todo lo ve en la eternidad, Él sabe quién va a venir y quién lo va a rechazar. El Señor es en su omnisciencia y todo conocimiento, ¿verdad? Tiene un plan. Y dice, pero le plació al Señor separarme, ¿verdad? Apartarme para su gracia, su salvación, y revelar a su Hijo en mí, a Jesús, para que yo le predicase entre los gentiles, ¿verdad? O sea, no solamente que hace un cambio de 180 grados, era perseguidor de los creyentes, era asesino, ¿verdad? Probaba. Muchos pastores lo comparan a Pablo como con el ISIS, o ahorita sería con Hamas, ¿verdad? Que tienen ideología que no importa matar hombres, mujeres, niños, porque tienen la idea de que están haciendo algo para bien, para su religión. Entonces, hay tanto fanatismo en ese sentido de que
no importa a quién se destruya, ¿no? Igual Pablo decía, no, estos están en contra de mi fe, de mi judaísmo y hay que acabarlos, ¿no? Pero dice, en la gracia de Dios me abrió los ojos a conocer a Jesús, ¿verdad? Y no solamente que en su gracia me salva, sino que me aparta para un trabajo especial, un ministerio, ¿verdad? Dice, para que predicase este evangelio, estas buenas noticias, no solamente a judíos, pero a los gentiles, a los que ellos odiaban por naturaleza, porque eh, éramos inmundos para ellos, ¿verdad? Dice Pablo, sigue hablando, explicando esta historia personal, este testimonio. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre, hablando de que no buscaba el favor del humano, ¿verdad? No fui a hablar con los apóstoles o con los discípulos de Jesús, porque ya Jesús mismo me había revelado esta palabra. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Está explicando el proceso de conversión, de cambio que hubo en su vida por entender el Evangelio, las buenas noticias de Jesús. ¿Cuánto tiempo después fue a ver a los apóstoles? Dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Por qué está hablando Pablo acerca de esto en cuanto a la gracia? Porque la gente cuando está en el legalismo o cuando cree que se puede salvar por obras, busca a personas que en su idea son superiores espiritualmente hablando. Y Pablo está dando el caso de que esto no debe de ser así. Nadie se salva porque va con alguien que es superior espiritualmente o porque busca un maestro de alguna religión, ¿verdad? Un gurú, alguien alto, ¿verdad? Pablo dice, yo ni siquiera fui a ver a Pedro para que él me dé la bendición o para que él me equipe en la palabra, sino que yo directamente lo recibí del Señor, ¿verdad? Porque no es por obras, no es por influencias, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, yo voy a orarle a mi abuelita que ella me abra un camino en el cielo o a mi madre que ella va a influenciar para que Dios me dé entrada, ¿no? Pablo dice, no, ni Pedro, ni ningún apóstol, nadie, yo no fui con ninguno de ellos, dice, aquí está el versículo 19, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Verdad? Dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, dice Pablo. Yo recibí del Señor directamente el Evangelio y esto es lo que les estoy compartiendo. Dice él, ¿no? A ustedes, a la iglesia en Galacia de que crean ese evangelio, no se desvíen, no piensen que es por influencia humana o para agradar a alguien o por esfuerzo humano, ¿verdad? Versículo 21 dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaban y glorificaban a Dios en mí. Entonces Pablo empieza a aclarar el punto de la salvación por gracia. No es por influencia, no es por religión, no es por esfuerzo, no es por conectes, ¿verdad? El hecho de que haya ido a identificarse con Pedro y con Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesús, Jacobo, ¿verdad? Este era para explicarles el cambio que Dios había hecho en la vida de él y para anunciarles que él iba a irse a predicarle a los gentiles, ¿verdad? Pero el milagro que Dios hace en la vida de Pablo es un cambio de mente. Transformó Pablo se arrepiente, cambió 180 grados, estaba aquí como un gran religioso influyente en su medio, ¿verdad? Como alguien am, intocable en el sentido de cumplimientos. Él hacía todo de acuerdo a la ley, ¿verdad? Tenía muchos méritos humanos,
pero él se da cuenta que eso no lo salva, sino la gracia del Señor Jesús, el sacrificio, porque con eso empieza. Aquí acuérdense en que el Señor se entrega, dice, ¿por qué se han apartado del evangelio de Cristo, creyendo que ustedes mismos pueden salvarse solos? Dice, porque Él fue el que se dio a sí mismo, se entrega por nuestros pecados para librarnos del presente siglo. Dios anuncia en su palabra que este mundo se va a acabar y va de mal en peor. Vienen tiempos horribles de destrucción, de guerra, de muerte, de hambre, de pestes, de terremotos. Horroroso. Y el Señor vino para rescatarnos de eso, ¿verdad? Y Él se entrega a sí mismo para pagar nuestra deuda y comprarnos un lugar en el cielo, ¿verdad? Y Pablo está haciendo, formando este caso como que si está, este, defendiendo el evangelio del Señor Jesús. ¿Por qué se van a las obras? ¿Por qué se van a sus esfuerzos? Si ya escucharon que solamente es por Jesús. Y es porque humanamente tenemos la tendencia, ¿no? Hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de querer ser superiores que otros, ¿verdad? Mucho se habla del racismo, ¿verdad? Pero hay tantas maneras de ser arrogante, ¿verdad? Hay gente que por su conocimiento, hay otros que por su estatus social, otros intelectualmente, otros porque a lo mejor ganan un poquito más que otros. Hay tantas razones y motivos por las que alguien puede sentirse superior que otro y el Señor sabe que tenemos esa tendencia. Y espiritualmente también queremos sentirnos superiores a cuánta competencia hay dentro de las iglesias, ¿verdad? El ver de menos a otros, oh, este no ora tanto, este no sirve, este no ayuda, el otro, yo sí, ¿verdad? Porque esa es la idea, ¿no? De hacer de menos a otros para exaltarse uno mismo. Esa es la tendencia natural. Y Pablo dice, no, no se trata de agradar o buscar el favor de los hombres ni de Dios, porque solamente es por Cristo, no por nuestros esfuerzos. Y aquí viene el contraste, ¿no? ¿En quién confiamos? ¿En nuestra religión o en Jesús? Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya escucharon el Evangelio, ya escucharon las buenas noticias de salvación en Cristo. ¿Por qué se apartan? Me sorprende, dice, más adelante, este es el capítulo 1, pero vamos a ir hablando del libro de Gálatas, como Pablo dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los engañó? ¿Quién los eh, cautivó para que se aparten del evangelio de Jesús y crean que pueden ser por obediencia de la ley, que puede ser por actos humanos y no solo por Jesús, ¿verdad? Y aquí viene el contraste. ¿Es la religión que salva o es Jesús que salva? ¿Son las tradiciones o es Jesús? ¿Es mi entrega, mi obediencia o es Jesús, ¿verdad? Y para esto quería enseñarles a mis hermanos que están en el Facebook, no lo pueden ver, pero tengo aquí una foto que ayuda a entender este proceso de la gracia, ¿verdad? ¿A dónde está? Déjenme encontrarlo. Pensé que lo tenía a la mano. Aquí está. Ok. Mucha gente cree que para ser salvos hay que tener fe en Jesús y obedecer. Es fe más obediencia es igual a salvación. O sea, sí está la fe, pero tiene que haber una contribución personal. Tengo que ser fiel, tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar para ser salvo, o tengo que vestirme de cierta manera para ser salvo, tengo que cumplir la ley, ¿verdad? Tratar de esforzarme. Fe en Jesús, sí, está bien, creo en Jesús, pero yo tengo que hacer un esfuerzo. Hay gente que se levanta todos los días y va a la iglesia a las 5 de la mañana, otros que se arrodillan hasta que sangran las rodillas, otros ayunan por días y se esfuerzan porque creen que así van a alcanzar la gloria. Dice, sí, sí, Jesús está bien, pero yo también tengo que hacer algo y eso me va a traer salvación. Pero la Biblia lo que enseña es que la fe en Cristo trae salvación y eso nos va a producir obras de obediencia. O sea, no es que otra vez se cortó a los hermanos de mucho problema con el internet. No es que
la fe más mi obediencia me salva, sino que la fe en Jesús ya nos salva y eso produce obediencia, ¿no? Que es muy diferente a el concepto, ¿no? La fe, la gracia, el regalo es completo en Jesús y nos trae salvación y esa salvación nos trae una vida nueva que produce un nuevo corazón sensible a la voluntad del Señor, una vida transformada por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender la palabra de Dios, que nos ayuda con armas espirituales, con dones espirituales, nos ayuda con, nos impulsa, ¿no? Es la gracia, el concepto, ¿no? Es la influencia de Dios trayéndonos a Cristo y manteniéndonos firmes, manteniéndonos fortalecidos y logrando la victoria en nuestra vida Jesús, ¿verdad? No nosotros, sino... Así que cuando entendemos esto, esto nos liberta. Por eso dice, Jesús se entregó a sí mismo para librarnos del presente siglo, del poder del pecado. ¿Cómo? Dándonos salvación. Ya somos de Él, ya podemos obedecer porque Satanás no es nuestro Señor. El pecado no es nuestro dueño, sino Jesús. Entonces hay obediencia. Porque tenemos esa fe en Cristo, ya somos salvos, entonces hay frutos de arrepentimiento, frutos de alabanza, frutos de de gloria para Dios, ¿verdad? Confesamos su nombre, ¿verdad? Así que eso es el concepto de la gracia, ¿no? Así que vamos a seguir. Es mi entrega, aquí vamos a ponerlo como pregunta, a ver si me acuerdo cómo es, religión o Jesús, tradiciones o Jesús. Hay gente que dice, sí, no, y el mundo cristiano ha caído en esto, ¿no? De como los Gálatas, ¿no? De apartarse del Evangelio de Jesús y aumentar cosas, tradiciones de hombres, por ejemplo, ah, historias verídicas reales, ¿no? De hermanos que en otros tiempos no han dicho, por ejemplo, oh no, esa persona no es salva. ¿Por qué? Porque usa cinturón de cuero. Ese de allá no es salvo. ¿Por qué? Porque trae barba y bigote. Tradiciones, inventos de hombres, ¿no? O tal hermana no es salva. ¿Por qué? O porque se pinta, a lo mejor. O sea, porque no hace algo que en su mente este, es necesario para ser salvo, ¿verdad? Pero eso no es bíblico. Si el que tiene a Cristo, ¿verdad? Y tiene la salvación, ¿verdad? Va a dar frutos, ¿no? De obediencia. Cada cual dará cuentas por su vida, ¿no? Es algo eh, individual ante el tribunal de Cristo. Las tradiciones, a veces acusamos a cierta religión, decir, oh, estos son tradicionalistas, ¿verdad? Tienen muchos ritos o rituales, ¿verdad? Que tienen que hacer para, según ellos, ser salvos, ¿no? Pero igual las denominaciones, ¿verdad? Hay gente que es muy legalista, ¿no? Si dejas de ir a la iglesia, ya te condenaste, ¿verdad? Y eso no es bíblico, ¿no? Porque la gracia es en Cristo, ¿no? No son nuestras obras las que nos salvan, ¿verdad? Así que vamos a ver unos cuantos versículos que hablan acerca del perdón, que es parte de la gracia, ¿no? Jesús se entregó para libertarnos del pecado, ese es el punto. Él es el que logra la victoria, ¿no? Miqueas 7:18, en el Antiguo Testamento, el profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El Señor promete que Él entierra o tira nuestros pecados al fondo de la mar, ¿no? La idea es de que no los va a estar sacando a flote, ¿no? Que no los recuerda como nosotros los humanos, ¿no? Que a veces tenemos muy buena memoria cuando viene a las ofensas, ¿no? Oh, tú en 1948 me dijiste esto, o tú en el 1995 me hiciste eso, ¿no? Y es algo pecaminoso, ¿no? El
humillar constantemente a alguien por algo que hizo. Si se arrepintió, qué bueno, ¿no? Ya no lo vuelve a hacer, de verdad, pero el Señor lo olvida. Dice, Él perdona en Cristo. Este es el punto, ¿no? De que alguien pagó por nuestra deuda y ya no hay más cuentas que hacer, ¿verdad? Y dice, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Ese es el Dios de la Biblia, ¿no? Un Dios lleno de gracia. Jesús reveló a Dios, dijo que Él trajo, Él era lleno de gracia y de verdad, ¿no? Trajo ese regalo de perdón, de misericordia por su vida, como la vivió, por su muerte y por su resurrección, tiene el poder para perdonarnos, ¿no? Siendo Dios. Eso es algo que el Señor hizo en su vida terrenal, ¿no? Él, ah, decía, ¿qué quieres que haga? ¿No? Hay gente que decía, que me des la vista o que pueda caminar. Y él decía, para que vean que tengo poder, tus pecados te son perdonados también, ¿verdad? Porque confiaban en él, lo veían al Señor como el salvador de sus vidas, ¿no? Les otorgaba ese regalo del perdón. Y mucha gente dice, no, Jesús nunca dijo ser Dios, pero sabemos que la Biblia específicamente dice que solo Dios puede perdonar pecados. Aquí está, Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona? Dios es el que perdona. Primera de Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el abogado. ¿Quién es su abogado? Es la pregunta. Cuando usted, esto en conceptos sencillos y reales, ¿verdad? Si usted tiene que ir a corte, quiere ir con el mejor abogado. No va a decir, sería una locura que alguien diga, no, 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 no te preocupes, yo voy a hablar por mí mismo. Yo me defiendo. Yo sé cómo, hablar bonito o tengo la habilidad para defenderme. No, uno diría, no, dame el mejor abogado porque me va a ayudar en la corte, ¿no? Humanamente hablando, ahora imagínense estar ante la presencia de Dios y tener que dar cuentas, ¿verdad? Uno quiere que el mejor representante, el único abogado que él acepta es su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y por eso dice, si has pecado, no le vayas a decir a Dios, Dios, mira que yo trato o mira que voy a ser la mejor persona que pueda. No, depende del abogado. Dile a Dios, Señor, yo creo en tu Hijo. Dame ese abogado para que me defienda. Míralo a él. Él pagó la deuda, no me mires a mí. Y aquí viene una palabra que va junto con la salvación y la salvación comprende muchos aspectos que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y una de ellas es esta palabra grande y un poco difícil, no muy común, que es la propiciación. Dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es la palabra propiciación? Dios nos la explica en la figura del tabernáculo, esa tienda de reunión donde Dios se encontraba con el pueblo de Israel en el desierto. El tabernáculo tenía tres áreas, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca era como una caja, de oro por dentro y por fuera. Y tenía unos querubines labrados de oro también que estaban arriba de una tapa que se llamaba el propiciatorio. De ahí sale la palabra propiciación. Propiciatorio era la tapa que cubría el arca. Y en esa arca estaba la ley, los 10 mandamientos, estaba una muestra del maná, el pan que bajó del cielo, ¿verdad? Y estaba la vara de Aarón que floreció, ¿no? El milagro que hizo Dios. Y la tapa, pues, en la mitad de esos querubines que estaban viendo para abajo con sus alas juntas, ¿verdad? Y sus rostros viendo para abajo, se tapaban el rostro, pero
con la cara viendo para el propiciatorio, ahí el sumo sacerdote tenía que poner la sangre del cordero. Entonces, cuando se hablaba del propiciatorio, se habla de la cobertura. Alguien tapaba lo que nos acusaba. La ley nos acusa que somos pecadores porque todos hemos fallado. Y la Biblia dice, el que falla en uno es culpable de todo. O sea, solamente toma una desobediencia para que el pecado entre, ¿verdad? Solamente toma una desobediencia para que estemos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí, para seguir la misma idea, y con eso vamos a terminar, quiero enseñarles dónde quedó otra figura de lo que quiere decir es ser destituido. Porque a veces las versiones antiguas o hay gente que no lee mucho la Biblia y no está familiarizado con todas estas palabras, pero destituir, dice, por cuanto todos pecamos o todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir destituir? Destituir quiere decir ser inferior, ser deficiente, o sea, no estás completo, no estás perfecto, a quedarse atrás, caer, fallar, sufrir necesidad en el sentido de que sí, está falto, ¿no? Tiene algo descompuesto, ¿no? Ser el peor puede decir, destituir quiere decir quitar. Hemos sido quitados de la presencia de Dios, sacados, separados, privados o expulsados de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado y no estamos completos ante Dios, estamos faltos, eh, imperfecto, ¿verdad? Y Dios es un Dios perfecto, no permite, en su gloria, en su presencia, no puede entrar nada contaminado, ¿no? Y para esto podemos ver un par de ilustraciones, pero pueda que la deje esto para la próxima clase porque es mucha información. ¿Cuál quería enseñarles hablando de eh, ser deficiente, ¿no? De ser incompleto? Vamos a ver la ilustración del vaso de agua, ¿no? Esta ilustración es muy poderosa para hacernos entender cómo un solo pecado nos contamina, ¿verdad? Y no nos deja tener entrada a la presencia de Dios por uno solo, aunque creamos que somos muy buenas personas o excelentes personas o lo máximo, un solo pecado nos destituye, nos hace imperfectos, ¿no? Y nos contamina. Y esta ilustración dice así, ¿verdad? Digamos que vemos un vaso de agua, ¿no? Alguien nos da un vaso de agua, pero vemos que calladito le echa una gotita de veneno, solo una, ¿verdad? ¿Nos tomaríamos el vaso de agua? Claro que no, pero la persona puede argumentar y decir, bueno, pero solo es una gotita. Todo el 99% del vaso está bueno, pero, ¿por qué te haces problema por una gotita? No, porque uno sabe que una gotita contamina todo el vaso, ¿verdad? Ya lo hizo imperfecto, no sé, y bueno, hay gente que dice, bueno, ¿y si le echo más agua limpia, agua buena? No, de todas maneras no me lo tomo porque con que haya una milésima parte de ese veneno, corro peligro de morir, ¿no? Entonces, aunque la misma idea es espiritualmente hablando, es con un solo pecado estamos contaminados, entró la muerte, no importa cuántas buenas obras pongamos encima, no purifica el vaso. Tiene que completamente tirarse esa agua, limpiarse el vaso, echar nueva agua. Y es lo que el Señor Jesús dice, ¿no? Yo doy agua viva, ¿no? Agua que refresca, el Espíritu Santo limpia con su palabra, el Señor lava ese vaso, ¿no? Y nos llena de un espíritu vivo, ¿no? Algo diferente. Y eso, nos lleva a pensar en esta pregunta que casi todo mundo falla cuando se le hace esta pregunta. ¿Es verdadero o falso este concepto? ¿Tiene usted
que ser absolutamente perfecto para entrar al cielo? Otra vez, pregunta, ¿tiene usted que ser absolutamente perfecto para entrar al cielo? Mucha gente va a decir no, porque uno dice, bueno, Dios me acepta a mí y yo no soy perfecto. Pero ahí nos equivocamos porque Dios no nos acepta a nosotros. Dios acepta a su Hijo que está en nosotros cuando depositamos la fe en Cristo Jesús. Entonces, ven la importancia de tener al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, porque el Hijo es perfecto. Dios ve al Hijo y nos acepta en la perfección del Hijo, no en nosotros. Pero sí tenemos que ser absolutamente perfectos. ¿Y cómo alcanzamos la perfección? A través de Jesús, porque Él se entregó a sí mismo para perdonarnos y libertarnos de este presente mundo, ¿verdad? De esta era que estamos viviendo, ¿no? El estándar de Dios es la perfección. El Señor dijo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O cómo llegamos a esa perfección a través de Cristo. Dios no puede permitir el pecado en el cielo. Eh, Muy limpio eres de ojos, dice la palabra, para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Así que en la gracia de Dios, Dios da a su Hijo, el Hijo se da a sí mismo. El Señor mismo dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo en rescate por muchos. Y eso es lo que dice aquí Primera de Juan. Él es la propiciación, Él es la cobertura. Él con su sangre borra nuestras rebeliones, ¿verdad? Él es el cordero que quita el pecado del mundo, ¿no? Él es la propiciación por nuestros pecados, Él es nuestro abogado, Él es el que nos representa. Y dice, y no solamente al que cree en el Señor, sino que Él muere por todos, por los pecados de todo el mundo. Lamentablemente no todo el mundo tiene este abogado, no todo el mundo confía solamente en Jesús para su salvación, sino que está tratando de alcanzar la salvación por obras, ¿verdad? Y el Señor ve nuestras obras como trapos de inmundicia cuando esas son nuestras intenciones de decir, yo estoy haciendo cosas buenas para llegar al cielo o tengo mi religión para entrar al cielo. Dios rechaza eso porque solo hay un sacrificio, solo hay solo hay una propiciación que es la sangre de Cristo, ¿verdad? Vamos a terminar con esto. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuál sería esa ser inicuo? O sea, estar pensando que Dios nos puede aceptar a nosotros sin Jesús, es la idea. Hay que dejar esa idea de que eh, podemos agradar a Dios sin Cristo. Tenemos que tener al Señor Jesús como nuestro único Salvador. Y no Él más otro, o más otra, o más yo, o más mi religión. Es Jesús solo. Por eso el punto de la gracia es entender este regalo que no nos merecemos, Jesús. ¿Por qué? Porque Él sufre la condena. Muere por nosotros y Él es el único que ha resucitado para garantizarnos la victoria, ¿verdad? Tenemos que dejar esos pensamientos de esfuerzos humanos, sino descansar en la gracia de Jesús. Y Pablo reprende a la iglesia. No se desvíen, solo Jesús. No traten acuérdense en que yo trataba, dijo, en el judaísmo y les ganaba a toditos, pero eso no es lo que me va a salvar, sino el entendimiento de este evangelio de Jesús, ¿verdad? Rendir mi vida, dejar esos pensamientos y volverme a Jehová. Dice, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios. Arrepiéntase de haber hecho de menos la sangre de Cristo. Arrepiéntase de haber pisoteado al Señor Jesús. Venga a Él, el cual tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios perdona a los que tienen a Jesús, a los que vienen a Jesús, a los que reciben la gracia del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Sí, el abogado, la propiciación, ¿verdad?
a el único Salvador. Así que vamos a terminar. Les quería compartir una ilustración que escuché en estos días. Vamos a cerrar aquí dice que supongamos que hay un concurso para salvarse su vida, ¿verdad? Si usted gana este concurso, se salva; si usted pierde, se muere, ¿no? O sea, es un concurso de vida o muerte. Pero el concurso se trata de que usted tiene que saltar de la costa aquí de California hasta Hawái, ¿verdad? Tiene que pegar un brinco desde la costa de California hasta Hawái, y en el mar, si no llega hasta Hawái, está lleno de tiburones, ¿verdad? Entonces, usted se queda pensando y dice, no, pues no, no puedo saltar de aquí a Hawái. Me van a comer los tiburones. Voy a buscar a alguien que salte más alto que yo, ¿verdad? Y se consigue. Estaba viendo o escuchando en esta ilustración que hubo un hombre. ¿Dónde lo dejé aquí? Porque no me acuerdo el nombre de él. Aquí está el récord mundial de salto de longitud. El récord mundial lo tiene un hombre que se llama Mike Powell. En el 1991 saltó casi 9 metros. Imagínense, yo creo que si salto ahorita, yo no creo que salte más de 1 metro, porque hay que saltar con el impulso, ¿verdad? Agarran una velocidad y brincan, ¿verdad? Yo creo que 1 metro, si no, y me van a doler las piernas por varios días por tratar de saltar. Este hombre saltó casi 9 metros. O sea, es fantástico. Miren, en el récord mundial desde 1901, el récord era 7 metros, pero fue progresando. La gente, yo no sé, come mejor o cómo le hace, pero en el 1968, Bob Beamon saltó 8.90 y Mike Powell saltó 8.95. O sea, rompió el récord que había estado en el mundo por casi 23 años. Mike Powell salta 9 metros. Bueno, agarramos a Mike Powell para que salte desde la costa de aquí de California a ver si llega a Hawái. Él es el máximo, tiene el récord mundial, pero lo máximo que va a saltar son 9 metros. Así a veces nosotros nos comparamos con otros y decimos, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú. Yo hago esto, yo doy el otro, yo me sacrifico. Este es un pecador, el de acá. En otras palabras, no puede saltar mucho. Pero nosotros, aunque seamos los más maravillosos, los mejores saltadores, tampoco vamos a llegar a Hawái por muy, muy buenos récords mundiales que tengamos, no vamos a llegar. Y esta ilustración ayuda a entender que a veces espiritualmente pensamos que nuestros propios esfuerzos nos van a hacer llegar al cielo, pero no importa qué tantos esfuerzos hagamos, fallamos miserablemente a la distancia de la perfección. Y por eso necesitamos a Jesús, porque Él es el único perfecto que puede cubrirnos, quitarnos, limpiarnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y la palabra nos anima a que examinemos nuestros corazones a ver si estamos en esa fe de Cristo, o si en nuestra vida ha entrado legalismo, ha entrado, hemos caído de la gracia, como dice Pablo en Gálatas, porque ya no confiamos solo en Jesús, sino que estamos tratando de impresionar a Dios o impresionar a otros, comparándonos o haciendo de menos a otros. Y esa es una lucha grande que cada creyente tiene, ¿verdad? Fallaron los hermanos en Galacia porque se habían apartado de ese evangelio de Cristo solo Jesús, porque solo Él paga la deuda, solo Él vive una vida perfecta. Él es el único que pudo saltar de aquí al cielo y del cielo acá. Él es el único que tiene ese acceso y nos puede dar esa
bendición, ¿no? De abrir la gloria. Él es el único. Y si uno confía en lo que Él hizo, confía en quién Él es y lo que hizo por nosotros, pues recibe por fe esa gracia, ¿no? Ese regalo, la salvación. Y como digo, cada día lo que hacemos, lo hacemos por Él y en Él, no para ganar el cielo, sino porque ya lo tenemos, porque tenemos a Jesús. Así que vamos, esto nos liberta, nos da bastante bendición porque no vivimos bajo la opresión de la culpa, ¿verdad? Que fallo o que espero algún día alcanzar el cielo, sino que nos da seguridad, nos da certeza, nos impulsa a amar al Señor por todo lo que Él ha hecho, ¿no? Que solo Él, por amor, se entrega para darnos esta libertad. Así que vamos a darle gracias al Señor y bendecir su nombre por esta maravillosa noticia de el regalo del perdón. Señor amado, Padre Santo, Santo, Santo eres, Señor perfecto, único. No hay nadie como tú, Señor, solo tú eres Dios. Perfecto en todos tus caminos, Señor. Todo lo que haces es justo, Señor. Padre, gracias porque nos das la solución a nuestro problema, Señor, a nuestra condición, a nuestra situación de miseria, de pecado, Señor, porque no solamente hemos cometido uno, pero tantos todos los días te fallamos, Señor, en palabra, en pensamiento, en acción, en inacción. Señor, pero en tu gracia, Señor, nos has dado al campeón de campeones, al perfecto, al único Dios verdadero, Señor, Dios encarnado, Dios entre nosotros, el Emanuel, para que nos represente, para que pague nuestra deuda, para que sufra nuestro castigo y para que nos alcance la gloria, Señor. Él trajo la gloria. Señor, gracias porque en Él podemos cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestras desobediencias. Señor, tú tapas y cubres y cancelas, Señor, toda deuda. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por el alcance de su muerte, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos otorga a través de su sacrificio, Señor. Ayúdanos a ver solo a Jesús, poner nuestra mirada en Él, Señor, como dice tu palabra, el autor y el consumador de nuestra fe, el que la comenzó y el que la acabará. Gracias porque en Él hay esperanza y Él es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que nos representa ante tu presencia, Señor. Padre, gracias por toda la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Ayúdanos a apreciar este sacrificio, a valorarlo y a verte como nuestro Señor, adorarte, servirte para tu honra y tu gloria por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por a veces hacer de menos lo que tú has hecho, Señor, y a ponernos nosotros mismos ahí, Señor. Padre Santo, ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos. Aumenta nuestra fe, Señor. Gracias por tu gracia. Te bendecimos y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanas, que el Señor las bendiga.